No, no, que hace poco, o sea, hace pocos días me topé con la noticia de que hayan encontrado, ya, allá en las culturas pues de Perú y eso, pues cráneos con cirugías pues de metales incrustados en el cráneo. O sea, y la pregunta que me vuelvo a hacer es de que, o sea, que esto es un círculo, de que como antes, como hace 200 años antes de Cristo, hacían ya cirugía en el cerebro y hoy por día con la tecnología que tenemos, o sea, se nos complica hacer eso. O sea, con toda la radiografía, con todos los estudios, con todos los avances que tenemos de cómo está construido el cuerpo, cómo se complica una cirugía en cierta zona y cómo antes de Cristo, en el tiempo, hacían ya esa cirugía. Me imagino que sin, sin ninguna de las cosas que mencionaste, lo ponían en la mesa y lo abrían. O probaban con los muertos. Puede ser, no sé, pero es que los estudios indican que las personas pues sobrevivían, o sea, cuando le Era una cosa cirugía. horrorosa. Igual en esa época o en la época antigua siempre había mat para dormir. Hay un fenómeno interesante en la arqueología y son estos elementos que se llaman objetos fuera de lugar o fuera de tiempo. Los gringos creo que le llaman off parts. Tiene dos O al inicio. Y es precisamente esto, el hallazgo de tecnologías que parecen no encajar con lo que nosotros creemos que eran capaces las antiguas civilizaciones. Nosotros tenemos una idea de estas civilizaciones a partir de las culturas aborígenes que todavía quedan. Cuando nosotros miramos la representación en cine que tenemos de las civilizaciones previas del hombre primitivo, lo que tenemos es una representación muy cercana a cómo se ven aborígenes de nosotros hoy día. Y hay un sesgo similar con esto que pasó con los dinosaurios, ¿no? Hoy día parte del discurso de cómo eran los dinosaurios contempla la posibilidad de que en realidad estaban cubiertos de plumas. Pero nosotros cuando pensamos en la palabra reptil no pensamos en un animal cubierto de plumas, sino en esa piel dura y seca que tiene un cocodrilo, por ejemplo. Que las representaciones que nosotros hicimos de los dinosaurios son adaptaciones de los animales que considerábamos dinosaurios hoy día. Y mira que la taxonomía moderna al animal, al grupo de animales que relaciona directamente con los dinosaurios en la actualidad no es a los cocodrilos, es a las aves. Y entonces ahora estamos imaginando nuevas formas de dinosaurios, pero que utilizan aves, que utilizan plumas. Están todos cubiertos de plumas. Yo creo que pasa algo similar con la imagen que nosotros tenemos del hombre primitivo, y consiste en que nosotros no tenemos imágenes fundacionales del hombre primitivo, es decir, no existe ningún registro original de ellos. Y lo que nosotros entendemos como hombre primitivo es una reconstrucción que hemos visto en los libros, que hemos visto en las películas y que se ha amalgamado a partir de diferentes fragmentos de cómo se ven los aborígenes en la actualidad. Y puede ser, así como sucede con los dinosaurios y las aves, que la forma en la que nosotros imaginamos los pueblos primitivos no tiene, no tiene que ver en realidad con cómo era que ellos existían en la actualidad. Y que la forma de pensar que tenían, que nosotros intentamos definir desde nuestra visión eh, positivista en la actualidad, puede ser que no tengamos acceso en realidad a entender la forma en la que ellos hacían las cosas o por qué hacían las cosas, porque nosotros no tenemos acceso a la forma como ellos se pensaban el mundo. Hace poco veía una película donde diferentes personas estaban en conflicto y uno de los personajes
era como el mediador entre todas las personas en conflictos, y lo que hacía era que iba y escuchaba a las personas, y en una escena una persona tiene una idea negativa de sí misma de por qué está haciendo algo, y la persona toma la misma idea y refleja las mismas acciones, pero el significado que le da con las nuevas palabras que usa le hace sentir a la persona que es inocente y que no tiene que sentirse culpable. Esa forma de ver el mundo, de que una misma idea pueda significar dos cosas completamente diferentes para seres humanos, puede explicar mucho de los conflictos que nosotros tenemos a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia, la mayoría de la gente que ha peleado grandes conflictos, la gente de a pie, la gente que se mata, ha pensado que lo que está defendiendo es lo correcto, que lo que está haciendo es lo que se debe hacer. Y por eso los soldados, que incluso ustedes los pueden ver en su día a día, en la mayoría de los países existe una división entre dos partidos, porque se ha ido diseñando progresivamente el sistema para que no existan muchas opciones, sino que hay un grupo de partidos que participan, pero al final todo se divide en dos grupos, ¿no? Tienen dos partidos, y las personas de a pie que defienden de manera más apasionada la posición de su partido cree que tienen la razón. No se suelen ver como los malos, sino que creen que tienen la razón. Es una conversación diferente si los líderes de uno o de otro partido son realmente malos y saben que están haciendo el mal, pero la gente lo cree, y la gente lo cree porque vive la vida a través de una forma de explicársela a sí mismo. Yuval Harari en algún momento decía que la gente, los conflictos bélicos no se dan en realidad por los recursos, sino por las historias que las personas se cuentan, las historias que las personas se cuentan de cómo debería ser el mundo, los relatos sociales a partir de los cuales nosotros construimos nuestros rituales. Por ejemplo, el ritual del matrimonio. En alguna parte alguien decía que el matrimonio era la última institución religiosa, y tiene algo que ver con eso, la idea de que una persona debe casarse, debe unirse con una persona, debe tener unos hijos y deben envejecer juntos. Ese es un relato que no está sustentado realmente en algo objetivo que podamos decir que hay que hacerlo por esta razón, o explicar de manera objetiva que es importante hacerlo. Nosotros creemos que así se conserva la estructura de un país, pero los países están llenos de historias de hijos con un solo padre y de huérfanos. Entonces no es el fundamento definitivo para construir una sociedad. Sin embargo, existe un relato para creer que es así. Menciono todo esto en el contexto del tema que estamos tratando, porque este relato precisamente es lo que hace que haya una visión absolutamente diferente del mundo, de un mismo mundo, de unos mismos hechos, por dos observadores diferentes. Que para una persona el relato del matrimonio funcione como un objetivo de vida, la persona puede, todos los esfuerzos de su vida están encausados en poder lograr las condiciones económicas que le permitan satisfacer la meta de tener una familia. Y esa es su meta: tener al esposo, tener la casa, tener el carro, tener 2 niños. Y muchas personas sienten que su vida ha fracasado si ese proyecto no se logra, es algo que debe pasar en la vida. Y hay otra persona que ha vivido su vida a través de otros relatos, que ha llenado sus creencias con otros mitos y no le hace falta casarse. Entonces no hay una forma de decir que hay una manera correcta de pensarse el mundo, pero el hecho de que esto pueda pasar quiere decir que hay infinitas formas de pensarse el mundo. Es decir, las variables pueden, mientras que sean compatibles, organizar diferentes formas de ser. Entonces, cuando la visión del mundo de una persona puede ser tan ajena a nosotros, aunque parece que estuviera siendo estimulado por los mismos eventos,
Nosotros podemos encontrar que las civilizaciones antiguas podrían tener métodos de acercarse a las ciencias, de acercarse a los conocimientos que nosotros consideramos científicos de manera muy diferente a la de nosotros. De pronto, no por este método académico en el que tenemos que llevar una serie de pasos rigurosos. Y a nosotros nos parece imposible que se pueda llegar a hacer ciencia de manera objetiva siguiendo unos pasos rigurosos uno tras otro. Pero puede ser que existan otras formas y simplemente no podemos acceder a ellas porque no hemos sido capaces de imaginarlas todavía. De hecho, toda la forma en la que está construida nuestra ciencia describe mucho la forma en la que nosotros nos relacionamos con la realidad. ¿Cómo vivimos nosotros la realidad? Nosotros la realidad la vivimos de manera secuencial. Nosotros estamos en el presente. El presente es un estado de cambio continuo. Es como estar en una línea de ensamblaje. El presente en realidad es un término que se utiliza para describir el punto de la línea en el que estás, que puede ser cualquiera. La línea no se detiene. Entonces nosotros solemos describir la ciencia en términos de una cosa que sucede secuencialmente después de la otra, porque esa es la única forma que nosotros tenemos de relacionarnos con el tiempo. Y la forma con la que nosotros nos relacionamos con el tiempo es la forma con la que nos relacionamos con la realidad e intentamos describir la realidad de esa manera. Todas nuestras simulaciones de movimiento consisten en engañar a los sentidos del cuerpo en cuanto con qué frecuencia está sucediendo un evento secuencial. Eso es el cine. En el cine no existe movimiento como tal. Lo que hay es una serie de fotografías, una detrás de la otra, que cuando esta frecuencia supera cierto umbral, los sentidos son incapaces de identificar el cambio entre una imagen y la otra y tenemos la ilusión del movimiento. Y puede que existan otras formas de atrapar el movimiento y demostrarlo, y nosotros no somos capaces de acceder a ella porque esa es la forma en la que percibimos la realidad. Pero esta misma forma de percibir la realidad puede ser interpretada, se puede crear toda una mitología de ella muy diferente a la que nosotros tenemos. Es que nuestros mitos fundamentales dividen todo en función del tiempo. Nosotros, digamos, el mito ontológico más popular puede ser el Génesis, de las religiones cristianas, y lo primero que hace es dividirnos el tiempo. Hay una escena del Doctor Manhattan, hay un fragmento del cómic. En la película sale, ahora no recuerdo si aparece exactamente igual en los dos, pero en la película el Doctor Manhattan dice algo como que están asesinando a John F. Kennedy en este momento, en 1969. Y la esposa le dice que hay que hacer algo para detenerlo. Y le dice, no, que no se puede detener, es que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando en otro momento del tiempo, pero está pasando. Nosotros no estamos diseñados, o la forma en la que no somos capaces de utilizar el diseño que tenemos para interpretar el tiempo de una manera diferente que de la manera secuencial. Y lo que uno dice del cine puede sonar subjetivo, pero la herramienta tecnológica más importante de nosotros, que podría ser el cálculo en matemáticas, lo que hace es eso, toma el tiempo, toma un evento, y dado que no puede calcular este evento en su totalidad de una manera exacta, crea un límite, divide este evento en toda la cantidad hipotética posible de diminutas partes, y este límite es hasta el infinito. Y entonces, a partir de esa secuencia de finitos, simula cuál sería el valor real que quiere calcular. Entonces, nosotros no tenemos un método de aproximarnos al mundo con herramientas que permitan obtener valores absolutos de lo que está pasando. Lo que nosotros tenemos es una serie de aproximaciones
de herramientas para aproximarnos a lo que pueden captar nuestros sentidos. Y esto depende mucho también porque nuestros sentidos tienen un rango límite de todos los estímulos que existen en el ambiente. Parte de la ciencia experimental o de los avances más importantes de la ciencia moderna tiene que ver con intentar explorar esos límites en los que los sentidos humanos no se encuentran. Y esa es la frontera de la ciencia. Toda esta forma de ver el mundo que hace que nosotros nos aproximemos a todo, desde el arte en el cine hasta la ciencia con las matemáticas, de la única forma en la que nosotros podemos relacionarnos con el tiempo, nos deja completamente desnudos, nos deja sin herramientas para poder estudiar cualquier otra civilización que tuviera una forma diferente de aproximarse al tiempo. Y si estas civilizaciones no fuimos nosotros que aparecimos y desaparecimos, sino que pudiesen ser civilizaciones de otros homínidos que no fueran exactamente Homo sapiens, puede ser que su relación con el tiempo y con la realidad y que sus mitos fueran muy diferentes y todos sus mitos iban a construir una forma de relacionarse con el mundo y de relacionarse con la realidad. Su ciencia podría ser diferente, sus matemáticas podrían ser diferentes, porque intentarían describir una relación con la realidad que es diferente. Entonces uno podría encontrar que quizá hubo una civilización que no tuviera un quirófano en términos de cómo nosotros creemos que debía ser, hiciera una cirugía de esa y esa cirugía fuese exitosa. Aunque nosotros pudiéramos hacer un mecanismo también y decir que simplemente esa cirugía la hacían de manera muy artesanal y que el resultado era una ruleta rusa y que probablemente en la mayoría de los casos las personas se infectaban y se morían. Y nosotros pensamos eso pues porque eso es lo que nos pasó a nosotros en nuestra historia moderna. La cirugía empezó así, la cirugía era básicamente amputaciones clandestinas donde luego se tiraba una moneda y si no te mataba una infección pues podías quedarte todo el resto de la vida viviendo con un dolor permanente en el muñón. Y aunque ese organismo está allí, tenemos muchos elementos, muchos componentes, muchas cosas que no podemos explicar de esas civilizaciones antiguas, utilizando como único recurso analógico las culturas primitivas actuales, porque las culturas primitivas actuales no son capaces de hacer esas cosas. Si esas culturas primitivas fueran un análogo de los Nukak Maku, estaríamos esperando que los Nukak Maku construyeran esas mismas estructuras y ellos no lo están haciendo. Entonces es un sesgo de cómo describimos nosotros a ellos y la idea que hemos construido de cómo era el hombre primitivo. Sabes que cuando uno se lee El Principito y la cartilla de Nacho, ya uno ya vuelve a ser... El Principito es un cuento denso que tú tienes para sacarle tela a todo lo que tú quieras. Y incluso la historia sobre la cual fue inspirado el cuento del Principito es muy interesante. Para nosotros no es muy común porque en nuestra generación no era tan popular esa frase y tampoco en nuestra zona geográfica, pero lo he alcanzado a escuchar un par de veces en la vida. Y es que antes decían más perdido que el hijo de Limber. Y Limber era un piloto norteamericano y fue muy famoso como piloto, pero fue más famoso porque el hijo de él desaparece y creo que nunca lo encuentran. El hijo de él desaparece y salió en todos los diarios, salió en todas las noticias. En realidad no recuerdo ese niño si lo encuentran alguna vez o no. Y el escritor del Principito creo que tuvo contacto en algún momento con el piloto. La historia del Principito es precisamente la de un piloto que se encuentra con un niño que baja de las estrellas. Entonces es una referencia a lo que le pasó a Limber y a su hijo y es como una forma poética de reencontrarlos.
Y luego en el libro hay una discusión de un montón de cosas, de tipo lógico, de tipo emocional y hasta filosófico. El encuentro con el zorro, por ejemplo, la amistad que se forma con él, o la forma en la que el principito mm, aprende a identificar la identidad o a respetar la identidad de una pareja con la relación que él tiene con la rosa y con un rosal que se encuentra cuando está en la tierra. La relación con la muerte cuando se encuentra con la serpiente. Hay muchas cosas interesantes. Es un libro que de hecho ha sido muy estudiado. Hay, hace como unos 2 o 3 meses había. Hay de hecho, creo que hay un libro sobre análisis del Principito, filosofía de los cuentos. No recuerdo. Voy a leérmelo, lo tengo en salsa. Que no se lee el Principito. Yo, Honesto. O sea que No. todavía no puede diferenciar el dibujo del sombrero. no. O sea, si me lo leí hace un poco de años, yo no me acuerdo. O sea, tengo un problema de leer. Viejito. Ahora lo estoy buscando y sí, o sea, y sí conozco esa portada, pero no me acuerdo si lo leí. Hablando del tema de los dinosaurios, no sé si has visto la ave esa que se llama pues Causario, que dicen que es lo más cercano que hay Es un dinosaurio. a un dinosaurio, sí, o sea, es como un avestruz, pues peludo, o sea, llena de pelo, y el man es agresivo. Pero ¿es pelo o son plumas? Es pluma, o Perdón. sea, Los cocodrilos no eran tan bien cercanos. sí, es que hay imágenes, hay videos en donde comparan a los cocodrilos con los dinosaurios, a las gallinas, a las águilas con los pterodáctilos, o sea, de que el cine pues vendió a los dinosaurios pues sin plumas porque pues parecían, En la es que época, metían pues más miedo, o sea, que metían pues más terror. Vea algo así de piel que veo un papagayo y correteándote. creo que lo de las plumas se había estudiado, pero Sí. recientemente, hace unos años, que se aceptó esto. Pero sí son plumas, ¿no? Sí, sí. Sí, O sea, de que lo aceptaron hace poco entonces el tema de las plumas. sí, que empezaron a cambiar, por ejemplo, las escenas de Jurassic Park, le ponían las plumas y tal. Esto está sustentado en descubrimientos recientes, ¿no? Es que la taxonomía de animales cambió y ahorita se utiliza el registro genético para eso. Cómo se aproximan ellos según las características genéticas. Bueno, la taxonomía igual utiliza el código genético para relacionarlos, porque anteriormente los intentos de clasificación se basaban mucho en los aspectos fenotípicos de los animales, cómo se veían, y por la apariencia se podían relacionar animales que en apariencia eran similares, pero genéticamente tenían historias evolutivas diferentes, se podían relacionar con otros animales con apariencia que fuera diferente, pero con características genéticas muy similares. Estas características definen no solamente cómo se ve un animal, sino cómo funciona o qué recursos biológicos tiene para adaptarse a ciertos entornos. Se considera hoy día que es mucho más preciso ese sistema de clasificación y en ese sistema las aves aparecen muy cerca de los dinosaurios. Entonces se espera que si están muy cercanos, pues es probable que conservaran las plumas. No tengo claro si existe un estudio sobre genes activos, si el material que existe de dinosaurios permite hacer esa serie de estudios. Una célula tiene algo que se llama el proteosoma, y el proteosoma son cuáles son las proteínas que ella sintetiza de manera general para su funcionamiento y para contribuir al funcionamiento del sistema en general. Y eso define en muchos sentidos la función de la célula y depende de en qué parte del cuerpo está. Es
una célula del estómago va a sintetizar una serie de proteínas diferente a una célula del músculo. Eso le permite diferenciarse. Y si se puede hacer eso a nivel de cada sistema, se puede saber si existían algunos mecanismos para producir la materia de la que se construyen las plumas, o si se puede identificar en el gene, en el gen del animal, si había métodos de silenciación o de activación de los genes que son responsables de formar las plumas en el animal. Hay un ave que se llama urutau, que es una de las más raras que hay. O sea, la forma de la cabeza y del pico es rara. La de los ojos Raro grandes. por los estándares. No, es más la boca. Tiene la Pero boca como... tiene unos ojos saltones ese ave. Y tiene una No boca que yo grandísima. sepa, de los ojos solo que son negros, saltones así como tal. Búscala en internet y la vas a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Urutau. Urutaú. Ok, ya la vi, parece un búho, ¿no? Tiene Sí, los ojos sí. saltones. Tiene Ok. una bocota grande. Y mencionando ahora el tema que mencionaste, el de los genes, el del ADN, pues me hizo pues recordar a los dos lobitos estos que clonaron. Bueno, lo vendieron como una clonación. Pero al final de cuentas, pues lo engendraron en un lobo ahí y no es lo mismo. O sea, son unos híbridos. ¿Cómo así? Ahora, sí, o sea, de que agarraron el ADN de los fósiles de los lobos, pues terribles, que eran unos lobos grandes, y combinaron ese ADN con otro ADN para engendrarlo en una loba. O sea, para que nacieran eso o sea, y prácticamente los mostraron como una clonación cuando después dijeron que no, que eran híbridos y que eso se podía hacer pues normalmente. Entonces, la cuestión aquí vendría siendo qué tanto ADN o qué tanto se necesitaría como para intentar pues clonar o hacer un híbrido de un dinosaurio. En Jurassic Park pasa algo. Ellos sacan el ADN de los dinosaurios de un mosquito que está atrapado en el ámbar. Un ámbar, sí. Hoy día se cree que no se conserva, no se podría adquirir ADN bueno de allí. Pero ellos reconstruyen el ADN y tienen secciones que no logran leer. Y no me acuerdo de qué animal ellos mencionan. En Jurassic Park el ADN que ellos sacan del mosquito, ellos no pueden leer completamente el ADN de un dinosaurio, y las secciones que no pueden leer las reemplazan con ADN de rana. Eso de paso sirve en la historia para curar algunas imprecisiones. Si en el futuro se descubre que los dinosaurios tienen otra apariencia, ellos pueden explicar pues que la apariencia de ellos llegó hasta ese punto porque lo completaron con ADN de rana. Entonces, en primer lugar, de este lobo no sé cuánto ADN tuvieron completamente del lobo y cuánto ADN tuvieron que reconstruir de pronto de una especie de lobo que consideraran genéticamente muy similar. O sea, para llegar más o menos a lo parecido del lobo ese. De hecho, esa noticia fue hace como 4 meses, 5 meses. No sé si ustedes la habían visto. Del lobo. Que mejor dicho, que ya un poco gente entonces empezó a especular de que iban a clonar el demonio de Tasmania, que iban a clonar unos zorros ahí, a unos coyotes que los acabaron por la cacería, o sea, por lo del deporte. Ajá. Que iban a traer dientes de sable, que porque había pues ADN, ¿sabes? En el tema pues de los huesos. Pero ¿qué tanto ADN se necesita como para tú traer a esa gente más o menos en perfectas condiciones, o sea, en las condiciones más parecidas en las que ellos pues convivían? Ahora,
pues qué depredadores pues tenían ellos antes, a qué depredadores pueden tener ahora. Ni idea. Porque si no lo tienen, se van a reproducir sin ningún inconveniente. Porque eso es una de las cosas que está pasando ahora mismo con un pescado ahí en los ríos que se está pues escondiendo y en México lo están sacando y los están matando porque están acabando pues con la fauna. O sea, los mismos peces. El pez diablo, algo así creo que se llama. Así como una Pez especie dia- invasora. Sí, sí, sí. O sea, ese pez Y pues lo está utilizaban en las peceras pues para limpiar y que el mugre, dice la gente. Ajá. Y los empezaron cuando ya crecían pues los soltaban hacia los ríos como si nada, como no hay depredadores porque, o sea, sus escamas son duras, entonces pues otros pescados pues no se lo comen. Y como es nuevo, o sea, los manes dirán, no, este man es de aquí yo lo dejo sano. El man se empezó a reproducir, ahora lo tienen que matar las mismas personas. Hay especies que son agresivas y se comen a los otros. Y como no tienen depredadores en el lugar, entonces se proliferan. Claro, entonces traer o clonar Me un animal recuerda que ya a esté los extinto. conejos en Australia, que también es parecido. Claro, Entonces, le sigo la idea de la clonación. ok, Entonces, lo que se suele hacer es que se rescate el ADN de una célula que puede ser una célula de cualquier parte del cuerpo. Anteriormente se pensaba que solo teniendo un espermatozoide y un óvulo era posible, pero hoy día se rescata el ADN del núcleo de una célula de cualquier parte del cuerpo y se introduce dentro de un óvulo al que se le ha retirado el núcleo. Y lo que termina utilizando este ADN, el núcleo, tiene toda la maquinaria para funcionar como, como un núcleo, como un óvulo fecundado. Para esto se le estimula generalmente con marcadores químicos o eléctricos. El núcleo asume que está fecundado y comienza todo el proceso embrionario. Es difícil saber de manera precisa si el animal final pudiese tener unos cambios en su desarrollo original, porque nosotros estamos utilizando óvulos modernos. Nosotros no sabemos cómo eran exactamente estos óvulos primitivos y tenían alguna modificación, algún comportamiento diferente. Y este óvulo termina dando al animal. No sé si sea posible teniendo un ADN de dinosaurio incubar, fecundar un huevo, una célula también en un ave y terminar. En otro momento hubiéramos pensado hacerlo en un reptil. Hoy día la idea sería en un ave y ver qué sale de ese ave, si sale algo más parecido a un dinosaurio. Necesitarías una célula de un dinosaurio con un núcleo que esté conservado. Esa es la cantidad de ADN que necesitarías. Sí, creo que esa era una de las cosas que decían en los documentales, que no se Pero había hecho la clonación de los dinosaurios era porque no se había encontrado ninguna pista así de ADN completa o algo. Pero yo acabo de decir algo que es cierto, pero es una imprecisión. Cuando yo digo que lo único que tú necesitas es una única célula con un núcleo conservado, eso es cierto. Pero nosotros no tenemos no, es realmente complicado adquirir el ADN a partir de una única célula con un único núcleo, porque pueden haber el simple proceso de hacer la lectura de ese ADN requiere una muestra más grande que permita hacer exploraciones con las técnicas que nosotros tenemos de replicación de ADN. Entonces, sí, técnicamente lo que necesitamos es solo un núcleo completo, pero en realidad para poder adquirir la información que hay dentro de un núcleo necesitamos una muestra de células que vamos a tener a las que le vamos a romper su membrana y vamos a utilizar varias sustancias sobre ellas para poder adquirir el material genético y, y no es que vamos directamente a un núcleo y lo sacamos, sino que hay una muestra grande que hay que leer.
Entonces se necesita una muestra significativa de ADN para poder hacer la lectura del material genético con las técnicas que disponemos en la actualidad. O sea, sí, porque imaginemos que antes existían cómo hacía una radiografía, cómo descubrir cualquier cosa, pero los materiales que se utilizaban antes eran orgánicos. Con el tiempo, pues, se dañaron, pues, se perdieron. En la teoría de la civilización orgánica, hace un momento que hablábamos precisamente de diferentes maneras de aproximarse a la realidad. En algún momento la sociología propuso que quizás el método científico fue el que causó las guerras de la actualidad y la crisis socioeconómica que vivimos tenga que ver con eso. Y para hacer un resumen muy generalizando un montón de ideas, lo que propone es más o menos lo siguiente, y es que el método científico nos da una forma de aproximarnos al mundo como de humanos a objetos. Entonces, todas las cosas deben ser cuantificables, medibles, delimitadas. La gente Mulder tenía algo sobre eso, sobre algo que puede ser clasificado, etiquetado y archivado. Nosotros tenemos esa forma de pensar. Entonces, cuando comenzamos a hacer relaciones con las cosas en el mundo industrial, si cuando un hombre tiene una máquina, un hombre quiere, por el sistema económico en el que está, que esa máquina produzca la mayor cantidad de producto y que él tenga que invertirle la menor cantidad de dinero. Cuando construimos una sociedad sobre esa idea de la productividad y las máquinas pasan a ser seres humanos, las analogías de la productividad siguen permaneciendo y es lo que vemos en la realidad. Intenta invertirse lo menos posible en estas máquinas, lograr la mayor productividad de ellas. Y esa es la misma relación que tenemos con la naturaleza. La naturaleza no tiene ningún componente espiritual, sino que es materia prima. Entonces nosotros la naturaleza la vemos como un medio a explotar, como que podemos consumir de un animal, que podemos usar de él, que podemos transformar de la naturaleza para el beneficio de nuestra industria. Y esa forma instrumentalista de ver el mundo termina haciendo que nosotros hagamos objetos las personas. Y es más fácil matar porque lo que estás haciendo es mover cosas que representan un obstáculo para la idea que tú tienes de progreso. Y lo que encontramos nosotros en muchas civilizaciones aún aborígenes es que parte de sus mitos tienen a la naturaleza en una posición espiritual. Las ideas que tenemos, por ejemplo, en la cultura popular, de conceptos como la Pachamama, como Gaia, o como la madre naturaleza. Es como si la naturaleza se manifestara como una entidad y estas personas tienen una relación con ellas en términos de que es un alguien y de que hay que mantener cierta relación generalmente de agradecimiento y de respeto. Entonces, una civilización que se haya aproximado a la tecnología desde esa visión natural puede haber orientado la construcción de sus artefactos con el uso de los materiales de una manera diferente, ya no como transformando la materia orgánica a alguna forma inerte que le permita moldearla, que eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros cogemos un árbol y tenemos que matarlo para poder usarlo. Nosotros no tenemos un lenguaje de trabajo con la naturaleza. Nosotros no sabemos actuar en el sentido de la naturaleza, sino que necesitamos matarla para usarla. Eso habla mucho de nuestra relación económica, cómo define nuestra relación social con los demás. En realidad todo se resume a cuáles son los métodos que nosotros utilizamos para poder adquirir los elementos de nuestro sustento, es decir, nuestras máquinas de producción. Y por eso ustedes escucharán algunos movimientos políticos
como después de todos los análisis que hacen, el resultado es quererse tomar los medios de producción. Porque los medios de producción, no por quién controla qué se produce y quién tiene más plata, sino porque el sistema que utilizamos para poder adquirir todos los recursos que necesitamos para vivir define todo, define nuestras formas sociales, la forma en la que se relacionan los hombres con las mujeres para tener una familia y a partir de la familia para construir toda la sociedad. La forma en la que un hombre se relaciona con una mujer en un mundo guiado por el sistema económico actual depende de ese sistema económico porque la cultura está construida sobre ese andamiaje económico. Entonces transforma toda la visión del mundo y nuestra visión del mundo define cómo creemos que se debe ver, cómo creemos que debe ser y así comenzamos a construir cosas. Entonces nuestra visión de cómo se debería ver una ciudad y cómo se ven las ciudades en la actualidad es un punto intermedio entre la forma en la que nosotros vemos el mundo y la mediocridad que no nos deja cumplirlo según nuestros ideales. Toda una civilización que tuviera una visión completamente diferente, una relación con la naturaleza donde la ve como una madre, quizás se haya aproximado a la ciencia en términos de poder trabajar con la naturaleza y no partiendo del hecho de tener que matarla para usarla. Entonces nosotros esperaríamos de esta civilización que sus edificaciones estuvieran hechas mediante la manipulación de la materia orgánica y todos sus artefactos tecnológicos. Si una civilización como esta llegara a desaparecer, no encontraríamos mayor registro arqueológico de ellos porque todos sus instrumentos perecerían rápidamente porque todos son biodegradables. Y aquí pues retomando un poco de lo que hablaste, o sea, el ser humano actualmente lo que se ha venido viendo es que cuando él pretende interactuar pues con la naturaleza o realizar algo en ella, él mide qué es lo que menos puede invertir para sacarle pues el mayor pues provecho. O sea, puede que antes la manera de pensar hubiese sido que tanto puedo tomar yo sin destruir, pero actualmente es que menos inviertes y que tanto sacas y se ve en la industria. Por ejemplo, el tema de que están construyendo demasiados carros eléctricos ahora que son pues recargables. Una de las preguntas y uno de los artículos que me leí hace poco es qué se va a hacer con toda esa batería una vez que se dañe, porque pues la batería pues que van a tener por los carros pues se daña, o sea, llega un momento en que ya no van a agarrar carga. ¿Qué se hace con todas esas baterías si ahora mismo no hay un método de cómo pues reciclar eso, de cómo pues reutilizarlo? Pero actualmente se piensa solamente en la construcción pues masiva de esos vehículos para satisfacer por las necesidades, pero no pensar en el futuro de qué perjuicios o daños traiga eso a la naturaleza. Ahí el problema principal es algo que tú mencionaste, pero que ellos no tratan de esa manera. Y es la idea de que nos han vendido que el mercado produce productos para satisfacer necesidades. Y eso no es así. El mercado produce productos para vender. Y el marketing se encarga de hacer que esos productos parezcan una necesidad. Es, por ejemplo, el cigarrillo que hoy día es tan presente a pesar de los riesgos evidentes que se saben de ellos. En algún momento se produjo el cigarrillo como un primer producto y se comienza a hacer una publicidad de por qué deberían fumar las personas. Las personas no necesitaban el cigarrillo. Y este cigarrillo ha aparecido y le ha causado a muchas personas enfermedades graves, en muchos casos incurables. Una persona puede adquirir cáncer de pulmón fumando un cigarrillo. Hay una discusión en la mitad, ¿no? Que generalmente no se trata. Entonces el marketing te crea la posibilidad de vender algo para lo que no existe una necesidad en el momento
y si ese algo se vuelve popular, otras personas lo van a querer fabricar, porque pues quieren vender también, quieren subirse a la ola de ese nuevo producto. El problema es que esto no responde en realidad a necesidades, sino a la posibilidad de poder producir en abundancia un producto, que es básicamente nuestro sistema. Nuestro sistema consiste en que alguien, el que controla el medio de producción, si encuentra un producto que sea atractivo para el mercado, lo va a producir en la mayor medida posible porque lo que quiere hacer es acumular riqueza. Nosotros no tenemos un sistema de producción de los recursos que necesitamos que esté orientado en realidad a identificar cuáles son las necesidades. Si eso fuese así, el mundo estuviese organizado, por ejemplo, para solucionar el problema del hambre. Y muchos expertos consideran que el problema del hambre no es en realidad no es un problema de que falten recursos, es un problema de cómo nuestro sistema de adquisición de recursos está orientado a otros intereses y no a resolver necesidades. Entonces estos carros se fabrican a escala porque es un nuevo producto que está creando un mercado con un grupo objetivo que se ve seducido por él, y pues muchos van a querer competir en ese mercado para poder producir más y ganar más. No está la necesidad específica de querer salvar el mundo. Y ahorita hay una puja precisamente por eso. En esta semana, Alemania retiraba sus intenciones en el gobierno de adquirir energías de fuentes alternativas y se regresaba al gas y al combustible. Entonces, la visión de los países y de los comerciantes no está alineada con qué necesita el mundo. Si fuese así, no estaríamos deforestando el Amazonas. Nuestro sistema de producción de recursos está organizado en pensar qué podemos vender. Y cuando se piensa en qué podemos vender, pues tenemos una sociedad como la que tenemos. Nosotros vamos a un centro comercial y hay 50 clases diferentes de cereales. ¿Por qué? Porque el cereal es un producto popular, se compra con mucha frecuencia y todo el mundo quiere participar de él, entonces tú vas a encontrar muchísimos cereales. Y ese mismo sistema no permite en realidad que haya una organización de cómo compiten los diferentes productores de cereal. Entonces tú vas a encontrar que aunque hayan 50 marcas de cereal, probablemente la mayoría de ellas pertenecen a una o tres empresas y ahí se limita todo. Esa visión al final es lo que hace que se esté construyendo un montón de autos eléctricos y su proceso y su mantenimiento puede contaminar más ahora porque todavía no está lista una infraestructura para que ellos existan. Y a nadie le importa porque lo que importa es la posibilidad de vender este nuevo producto. Claro. Ahora que tocaste el tema de la deforestación del Amazonas y eso, o sea, hace poco estaban hablando de por qué no ponen pues paneles solares en el desierto porque hay suficiente espacio pues libre con el fin de abastecer el planeta. Hay cálculos que demuestran que sí se puede, pero es que el daño que le hace al ecosistema es muy fuerte. Estaban comentando de que la arena que viene desde el desierto del Sahara pues llega hasta el Amazonas y hace que muchas funciones pues de la naturaleza pues se enriquezcan. El tema pues de los nutrientes, de los minerales que trae pues la arena. Si en algún momento el ser humano pues calcula y ve que eso es factible, pues lo va a hacer y no le va a importar por los daños pues que le pueda causar al planeta, por lo que tú mencionaste, o sea, por el tema pues del marketing, que lo venden como una necesidad cuando no la hay. Yo también vi algo así en otra página de noticias donde estaban mostrando lo de los paneles. Y si es... Algunos países pues están conscientes de eso, pero por ejemplo hay algunas ciudades en España que casi completamente funcionan con paneles solares. Y China no le importa esa vaina, ella picó varias montañas a poner puros paneles.
tienen una inteligencia artificial hay que es la que los limpia automáticamente. Es importante de esa información poder tener los datos, porque los medios pueden decir cualquier cosa. Los medios pueden decir que colocaron tantos paneles en China, o que en efecto hayan pueblos que su suministro eléctrico venga solo de los paneles solares. Eso toca verificarlo de alguna fuente oficial. Generalmente uno mira la noticia y asume que es así. Hace poco, de hecho, estaba viendo precisamente una noticia de los paneles solares en China y de que estaban teniendo un problema porque había pasado algo positivo. Ese montón de paneles solares lo que hacen es que crean una sombra sobre la tierra del desierto. Entonces cada vez que llega la lluvia y se humedece la tierra, se crea una humedad porque hay una sombra, y eso ha permitido germinar un montón de semillas, y entonces comenzó a crecer el pasto. Entonces el pasto comenzó a tapar los paneles solares y se disminuyó la eficiencia de los paneles solares. Y ahora están haciendo pastoreo para que se coman el pasto, para que los paneles solares estén funcionando. Bueno, esa es una noticia que si uno la toma así, uno dice, es que los paneles solares en China están haciendo tal, y puede ser algo que pasó por allá en una aldea que tiene unas condiciones meteorológicas específicas, y esa aldea represente el 3% de los paneles solares de China. Entonces la noticia en primera instancia parece que dijera una cosa, y cuando uno va y mira los datos parece que dijera otra. Y ese es todo el truco de la mercadotecnia, porque la forma en la que tú presentas los datos, te voy a poner Mira un dato. lo del desempleo, que hay menos desempleo y la imagen que te ponen es una vieja ahí como pensando, así como en problemas. Te voy a poner una forma mucho más técnica de mirar este fenómeno. Yo tuve una discusión con unos filósofos por algo que pasaba en un país, y era que en un país había unos migrantes, y estos migrantes causaban en los ciudadanos locales la percepción de que el crimen había aumentado. Entonces la percepción para los ciudadanos, ¿por qué? Pues porque comienzan a escuchar de robos y a escuchar de agresiones que antes no escuchaban. Esto puede ser subjetivo, pues puede ser que las personas comiencen a ver crímenes en las noticias y se crea un temor colectivo. Entonces cada vez que sucede un crimen, las personas comienzan a pensar que son los migrantes. Pero también hay muchos datos de que los migrantes cometen crímenes, sino que si uno hace un análisis eh, frío sobre la situación, tú vas a encontrar que una persona que ha vivido unas situaciones de crisis terribles, que va acompañado de mujeres, que va con niños y que está muy desesperado, se puede sentir en la obligación de tener que hacer algo radical para poder comer. Entonces, se entendería que una persona que se encuentra en esas condiciones cometa un crimen. La fuerza pública de ese país hizo un estudio y encontró que en los porcentajes de crímenes los ciudadanos locales cometían más crímenes que los ciudadanos extranjeros. Entonces era falsa la percepción de que los ciudadanos extranjeros estaban cometiendo más crímenes. Ese es un dato con números que está dando una institución oficial. Contamos los crímenes, sacamos los porcentajes y los ciudadanos locales cometen más crímenes. Bueno, eso es un sesgo. Eso es un sesgo porque no es lo mismo si yo tengo un país de 40 millones de habitantes y un país de 100.000 habitantes, y en el país de 100.000 habitantes se gana todas las medallas académicas, y el de 40 habitantes el de 40 millones se gana por ahí un 20% de las medallas académicas de manera ocasional. Si uno saca las cuentas, va a encontrar que ese 20%, como es un país de 40 millones, probablemente represente más personas participando. Y uno podría, digamos que no es un 20, digamos que es un 60% para hacer el ejemplo. Y ese 60% es muchísima más gente, pero lo que nosotros encontramos es que en relación con su población, el país que tiene mucho menos personas es un país con una mejor calidad de educación, porque tiene del porcentaje de toda su población un gran porcentaje de personas que están en capacidad de ganar medallas.
pero el otro que podría estar ganando más medallas, se entiende porque ese porcentaje de personas es mayor, el porcentaje de personas que compite es muchísimo mayor que el del otro país, pero es muchísimo mayor en comparación con una población que es muchísimas veces más mayor que el total de la población, muchísimas veces superior que el total de la población del país pequeño. Entonces tú no puedes comparar los países, no es lo mismo si hay 5 personas y las 5 personas cometen crímenes que tener 5.000 personas y que de esas 5.000 personas 10 cometan crímenes. Tú vas a decir es que cometen más porque son 10. Sí, pero ¿cuánto por ciento es 10 de 5.000? Cuando en aquella población de 5 cometen crímenes, es decir, el 100% de esa población. Entonces, a los datos hay que saberlos tomar con mucho análisis porque ese es el fundamento principal de la investigación científica. Recolectar los datos es la parte más fácil y se requieren unas medidas y unos criterios para poder recolectar los datos que son, porque tampoco es ir a recolectar datos a lo loco. Pero interpretar los datos sin que los datos te terminen engañando a ti es mucho más difícil. Te voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con la ciencia. En algún momento se pensó que el café podría estar fuertemente relacionado con el cáncer de pulmón. Y el café ha tenido muchas acusaciones de cáncer y siempre lo rescatan. No sabemos si es el mercado del café que mete la mano por él o si de verdad no hemos podido encontrar nada en su contra. En algún momento lo estaban relacionando con el cáncer de estómago. Pero muchos años después se encontró, haciendo una revisión de ese estudio, que las personas que toman café suelen ir a tomar café y fumarse un cigarrillo, y que de la población que tomaba café y fumaba cigarrillo era un porcentaje grande de toda la población que fumaba café. Entonces la muestra del estudio estaba contaminada por el factor de riesgo del cigarrillo, y cuando se limpiaba ese sesgo, el cáncer de pulmón prácticamente desaparecía de los estudios. Entonces, si comienza a darse cuenta uno que crear sistemas para analizar los fenómenos del mundo no es sencillo. Un dato pequeño puede cambiar todo el significado de una investigación. Entonces, lo que yo estaba diciendo era que tomaban una célula somática y agarraban un óvulo y pasaban el ADN del óvulo, pero representando el ADN del espermatozoide, y que el ADN del óvulo se conservaba y la mezcla iba a ser 50% del lobo y 50% de un lobo local, y ahí sería híbrido, ¿sí? Pero en realidad así no es que se clona. En la clonación que se utiliza en la actualidad, se toma el ADN de la célula que se quiere clonar, de una célula somática, se saca del núcleo y se mete en un óvulo sin núcleo. Y tiene toda la lógica del mundo, porque es que las células sexuales, cuando van a hacer la fecundación, cada una lleva la mitad de un juego de cromosomas, y cuando se une el óvulo y el espermatozoide, pues forman un juego de cromosomas completo. Pero las células somáticas todas tienen los juegos de cromosomas completos. Entonces, si estoy sacando el ADN de una célula somática, no tiene sentido que se conserve el ADN del óvulo, porque entonces daría más de un ADN completo, daría un ADN y medio, y eso es un mosaicismo y no es compatible con la vida la mayoría de las veces. Entonces, lo que tiene que pasar acá es que, como es el ADN ya con todo el juego de cromosomas completo, el óvulo no puede tener nada. En ese sentido, el ADN que se utiliza es completamente el del lobo primitivo. Lo que me hace pensar que cuando se refieren a que es híbrido, fue que no pudieron recuperar completa toda la secuencia del lobo primitivo y completaron algunos genes con genes de lobos actuales. Claro, claro. El ser humano es de 23 que se comparte, pero el de los animales es dependiendo de cada animal. Sí, claro, porque diferentes animales tienen diferentes juegos de cromosomas, y los cromosomas tienen diferentes juegos de genes. En nosotros esos juegos y la forma en la que están distribuidos los genes
explican de hecho por qué se dan muchas enfermedades, la forma de la distribución. Por ejemplo, nosotros tenemos el último par de cromosomas de nosotros, son los cromosomas sexuales, que para las mujeres son dos cromosomas X y para el hombre son un cromosoma X y un cromosoma Y. Eso también define que cuando se crea la fecundación, el que determina qué sexo va a tener, exacto, va a ser el hombre el que determina qué sexo va a tener el feto, porque él es el que puede dar o uno X o uno Y. Entonces, si él da el X de él, van a ser una mujer, porque la mujer siempre da una X, y si él da el Y de él, van a ser un hombre, porque los hombres son XY. Pero ese mecanismo también crea vulnerabilidades para ciertas enfermedades. Por ejemplo, las personas que padecen daltonismo suelen ser principalmente hombres. Y la razón de esto es que el gen se encuentra en el cromosoma X. Entonces, como las mujeres tienen dos cromosomas X, si el gen que determina la funcionalidad para identificar los colores que tiene que ver con unas células en las retinas, los tamaños que tienen para identificar las frecuencias de ondas de la luz, si ella tiene alguno de los dos cromosomas silenciado o dañado en el otro, alguno de los genes, en uno de los cromosomas, como el otro cromosoma tiene un alelo que es una copia de ese gen, ella puede expresar ese otro cromosoma y seguir funcionando. Pero el hombre solo tiene un cromosoma X, entonces si a él se le daña ese gen, él va a tener la enfermedad porque él no tiene otro cromosoma X de donde sacar el alelo que pueda cumplir la función del gen que está dañado. Entonces, cuando uno está ya dañado, el hijo llega así. También la forma en la que se reparten los genes define a veces la aparición de unas enfermedades. Hay enfermedades que son hereditarias, pero que no se presentan en todas las generaciones. Y de repente el papá nació bien y el nieto nació bien y el bisnieto sale con la enfermedad. La enfermedad tenía una herencia autosómica. Por ahí hay un meme de un tipo que tiene un canal en YouTube y dice cómo conseguir 1 millón de visitas y tiene como 23 visitas. Y el video es como de hace 5 años. En serio, ese no me la sabía. Es un man ahí de la India que sale con un suétercito y un jeansito ahí parado. Oye, sí, ahora que toqué el tema de la India, te voy a invitarte a un plato de comida. ¿Tú qué crees que le puede pasar a esa gente si comen así como muestran en los videos? O sea, yo no he ido allá, pero ¿qué piensas tú que le puede pasar a esas personas y por qué no se enferman? Por ejemplo, hay videos en donde sale pues una rata caminando encima de un plato. Lo más seguro es que esa gente esté enferma. Lo más seguro es que esa gente esté llena de parásitos y que las defecaciones de ellos sean muy inusuales, que permanezcan con diarrea, que tengan muchos gases, que tengan problemas de salud asociados a esos también en otras partes del cuerpo, en la piel, en otros órganos. Entonces yo pensaría que, y es lo que pasa generalmente, ¿no? Entre menos recursos tienes tú, eres más propenso a enfermedades. Cuando uno mira a la gente obesa, generalmente es la gente de clase trabajadora, ¿no? O incluso la gente que se encuentra en pobreza extrema, que es una de las disonancias que uno ve, porque uno espera que pues, todos los pobres estén flacos, pero ya esa delgadez por pobreza es una desnutrición de un escenario aún mucho más extremo. Pero la pobreza urbana, por así decirlo, puede tener a personas pobres que se alimentan muy mal y que están obesos. Entonces es una visión que varía mucho del contexto. Pero Yo he visto gorditos que no se alimentan bien. Y desde la salud hoy está cambiando la visión de la obesidad. La obesidad antes se veía solo como un problema de conducta, y es que había una persona que era incapaz de comer, de dejar de comer o de comer saludablemente. Y ese desorden alimenticio, que era más bien un aspecto conductual que fisiológico, era la única teoría que teníamos para explicar la obesidad. Y hoy día se cree que hay un montón de mecanismos metabólicos que pueden hacer incluso que una persona que está intentando hacer una dieta no baja de peso.
y hay una nueva batería de medicamentos que son para el control de peso. Hoy día los SGLT2 se han hecho muy populares para ese tratamiento y se están utilizando también en otras enfermedades de tipo cardiovascular o metabólico. Pero la visión de la obesidad está cambiando y se han utilizado muchas alternativas intentando utilizar la lógica del metabolismo humano. Quizá hoy ustedes no lo escuchen con tanta frecuencia, pero hace un par de años las dietas keto salían por todas partes en redes sociales y consistían en eso, en intentar modificar los estímulos que tenemos para controlar la obesidad, ya no solo desde el impulso, de controlar el impulso de una persona de comer, sino de modificar los alimentos que esta persona come. Entonces deja uno de pensar que es simplemente que la persona no es capaz de dejar de comer, sino que en el punto en el que se encuentra, así coma bien, si come los alimentos que regularmente tienen una dieta normal, no se ve estimulado a bajar de peso. Entonces la obesidad es muy compleja, favorece muchas enfermedades también. La obesidad se podría decir que es el único factor de riesgo que aumenta a tener el riesgo de prácticamente cualquier tipo de cáncer, porque la obesidad es un estado inflamatorio permanente. Pues no se tendrían en cuenta estos cánceres que dependen de un agente externo. Pero y aún así habría un favorecimiento porque el sistema inmune a causa de la obesidad estaría deprimido en su funcionamiento, facilitando así la infección por estos agentes externos que pueden causar cáncer. Entonces la obesidad en términos generales es un factor de riesgo para muchísimas enfermedades. Estar gordo es estar enfermo. Y hay de hecho un movimiento social hoy día para intentar defender el derecho a estar gordo, que pues sí, una persona tiene el derecho a estar gordo, pero también representa una serie de gastos. El hecho de que esté gordo, si ella no va a pagar de su bolsillo todas las consecuencias de su obesidad, en los casos en los que la obesidad es una elección. Por ahí yo No hay leía ningún- hace poco leía sobre la medicina esa que toman para bajar de peso. Ahora las celebridades, está el Ozempic, Ese Ozempic, eso que para el azúcar y no sé qué más, pero casi todos lo toman es para bajar de peso. es que ese Ozempic del que estás hablando es precisamente el medicamento que yo mencionaba hace un momento. El Ozempic fue un medicamento que inicialmente se utilizaba para el tratamiento de la diabetes solamente. Son estos de la familia GLP-1. Entonces, estos son no son de son los agonistas del receptor de GLP-1 y inicialmente se utilizaban era para diabetes. Hoy día se recomienda también para el tratamiento y es el semaglutide que se utiliza precisamente para bajar de peso. Es el famoso Ozempic. Es una suerte de moda también porque ese medicamento ahorita ha tenido beneficios en diferentes oportunidades, en diferentes enfermedades de alto costo. Las enfermedades cardiovasculares son clasificadas en la economía de la salud de los países como enfermedades de alto costo, porque tratar a los pacientes de hipertensión, de diabetes y de falla renal le cuesta mucha plata al país. Estos pacientes consumen muchos recursos, hay que darles medicamentos casi que de por vida y son un grupo grande de los ingresos a urgencias, las complicaciones de las enfermedades de estos pacientes. Entonces son pacientes que les cuesta mucho al Estado. Entonces esa popularidad que adquirieron estos medicamentos en esas enfermedades metabólicas y cardiovasculares ha hecho que diferentes laboratorios comiencen a investigar de su uso en otras patologías y ahorita existe esa idea virtual de que mejor dicho sirve para casi cualquier cosa, lo están colocando también los de la familia de los SGLT2. Entonces, pero también de lo que habla es de la visión moderna de la obesidad. La obesidad se estaría tratando con ese medicamento
con el único enfoque de enfermedad. O sea, yo estoy obeso, estoy enfermo, necesito una pastilla para corregirlo. Que no está mal, pero no se debe abandonar el enfoque multidisciplinario de la obesidad, porque la obesidad también tiene un componente conductual, y es que hay muchas personas a las que son obesas, en las que se pueden identificar claros desórdenes alimenticios o claros patrones nutricionales que no son saludables. La frecuencia en la que comen, los volúmenes de comida que comen y los tipos de comida que comen. Eso no se va a resolver inyectándose un medicamento. Entonces, el tratamiento de la obesidad debe ser multidisciplinario. Pero, por ejemplo, para que... Pero imagino que con los tipos ricos tendrán sus médicos que les digan, aparte de tomar la medicina esa, les lleven al control o alguna cosa. Es que también, ¿no? Uno esperaría de la gente mucho más rica que tenga acceso al sistema de salud. La visión moderna de la salud no es tratar enfermedades. La visión moderna de la salud es intentar prevenir que la persona se enferme. Entonces lo que se hace en la actualidad es intentar tener eh, controles. Algunos países tienen programas que hacen seguimiento según la etapa de la vida. Entonces tienen un programa para hacerle seguimiento a la primera infancia, tienen otro programa para hacerle seguimiento a los niños, otro para los adolescentes, el adulto y el adulto mayor. Y en cada una de estas etapas de la vida hay enfermedades de mayor prevalencia que se pueden vigilar o que se pueden tamizar. Entonces, en la adolescencia hay que prevenir las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado, el disconfort que puede presentar en las mujeres que se están adaptando a los ciclos menstruales, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegue el adulto, parte de los aspectos que se vigila es el estado cardiovascular y metabólico, cómo están los niveles de colesterol, cómo están los niveles de presión, cómo están los niveles del azúcar, con la finalidad de que esta persona, cómo está su peso, que eso el peso en particular, en el contexto de la obesidad, se ha modificado. Anteriormente, la métrica que se utilizaba de manera más común para definir la obesidad era el índice de masa corporal. Y lo que se hacía era que se hacía una relación entre el peso y la estatura de la persona. Y se saca un índice y a partir de cierto valor se decía que había sobrepeso y luego obesidad grado 1, grado 2. Y hoy día se ha revisado eso entre el peso y la estatura, y en la mayoría de las personas obesas nos va a dar un índice que pues corresponde con que hay una alteración del estado metabólico. Pero pueden haber casos de una persona que tenga muchísima masa corporal en forma de músculo y que en relación con su estatura de un índice de masa corporal muy alto, y en realidad este tipo quizás es un pesista que pesa mucho pero es puro músculo, entonces no se podría decir que está obeso. Entonces hoy día se analiza también el porcentaje de grasa y a partir de ese porcentaje se determina, se suele utilizar la circunferencia abdominal y la circunferencia braquial para hacer una relación. Un estudio mucho más detallado por un experto en nutrición haría unas medidas más avanzadas. Pero estamos hablando de gestión de la salud donde se requiere algún tipo de medida rápida que oriente hacia el estado nutricional y metabólico de una persona. Entonces se suele medir el perímetro abdominal y hay unos límites para hombre y para mujer. Y eso clasifica el estado de nutrición y se comienzan a hacer recomendaciones. Entonces uno esperaría que una persona que tiene acceso a un sistema de salud bueno, si sigue las indicaciones de su médico, no debería estar en esa condición. Pero la mayoría es muy común que las personas no sigan las directrices de su médico y que hayan obesos con mucho dinero, o que el origen cultural de esta persona no sea el de asistir frecuentemente al médico, porque pues asistir con frecuencia al médico es algo que en la mayoría de los casos se aprende en el hogar. En una familia donde comúnmente no se visita al médico, vaya con frecuencia al médico, porque no es lo que
no es lo que se espera. Lo inusual sería que uno de los hijos de esa familia fuese con frecuencia al médico. Pero en las familias en las que sí sucede, lo que se espera es que lo más frecuente es que las personas tengan un mejor control, y uno entiende, como hablábamos hace un momento, que haya más enfermedades en las personas que son más pobres. Bueno, en primer lugar, porque no existe esa cultura de asistir al médico, aunque exista el sistema de salud gratuito. Y en estos sistemas de salud gratuitos casi siempre el acceso es difícil y tardío, entonces eso desanima a las personas a acceder al sistema de salud. En consecuencia, la gente pobre suele estar más enferma, y las enfermedades lo suelen hacer más pobre, porque atender una enfermedad cuesta. Y hablando de la gente, a ese momento mencionaba lo que yo creería es que esa gente que es muy, muy pobre esté muy, muy enferma. Y varios de esos aspectos culturales, por ejemplo, el hecho de que todavía exista la defecación en las calles, simplemente aumenta la posibilidad de enfermedades. Bueno, nos fuimos lejos. Yo toqué el tema de que las personas están protestando porque la gorda, ¿no? Pero algo así de lo que comentaba. Porque las dejen ser obesas, pues tranquila. ¿Cómo se Cuando a veces- llamaba? ¿Cómo se llamaba el tipo ese que tú decías que estaba con Santolaya, que quería cambiar la ecuación de Einstein? Ah, el Mr. Tartaria. Bueno, Santolaya hizo una serie de videos después de haber tenido esa reunión con él, porque el tipo identificó un fenómeno más allá del hecho de que estas personas se opusieran a hitos de la ciencia que están muy bien fundamentados. Entonces uno sí puede decir que una teoría tiene la posibilidad de ser sensible a modificaciones, pero una teoría es un andamiaje académico bastante sólido. Entonces tú pararte y decir, no, es que toda esta ecuación está mal, no es tan sencillo, hace falta un argumento mucho, mucho más profundo. Tanto así que en su momento, cuando Einstein estaba proponiendo su teoría, hubo un libro que se llamaba algo así como 100 científicos contra Einstein, o 100 físicos contra Einstein. Y dice la leyenda urbana de esto que yo no sé si existe un registro oficial de que Einstein lo haya dicho. Eh, la narración de esto es que Einstein menciona que si estuviera equivocado, con uno solo sería suficiente. No habría que hacer un libro de 101 científicos. Y la teoría de él, pues, persiste, se sigue utilizando para describir muchos aspectos de la física, y muchas personas expertas en el tema consideran que sirve para explicar muchas cosas. Entonces, a lo que llegó Santolaya analizando esto es quizás la inquietud de él era por qué, si existen cosas también que se pueden sustentar también desde la ciencia, la gente se resiste a ellas e incluso crean todo un discurso en su contra, que no se puede sustentar igual, que viene construido a partir de creencias. Y lo que él pensaba es que la gente de la ciencia ha creado como una especie de logia, como un club hermético, donde tú solo importas y tu palabra o tu participación solo tiene sentido según cómo estés posicionado en esa logia. Entonces la gente de la ciencia solo respeta las visiones de otros científicos a los que consideran en alguna posición de estatus. Y la gente común que no se dedica a la ciencia se siente aislada, pierde ese vínculo con el mundo científico, y además se siente disminuida por las personas que están en la ciencia, que los tratan de manera muy distante. La gente comienza a buscar sus propios mecanismos de explicar el mundo, porque no encuentra en la ciencia un amigo con el cual compartir información. Y esa es la parte en la que se rescatan los divulgadores científicos, precisamente para coger la ciencia del mundo académico y entregársela a la gente. En algunas ramas de la ciencia, esa separación entre el público y la ciencia se ha vuelto casi que un ritual adquirido por la rama, y esas ramas se terminan volviendo unas suertes de religiones.
como lo que pasó en la Iglesia Católica antes de las reformas y de los protestantes, que la Iglesia Católica controlaba el discurso religioso y definía qué era lo que se debía interpretar de un fragmento de la lectura, porque solo ellos la podían leer. Y parte de lo que sucede después es luchar por la posibilidad de que todos puedan leer los textos sagrados y todos puedan tener esa comunicación con Dios. Mira cómo hoy las iglesias le insisten a sus feligreses que lean la palabra, que el encuentro con Dios está en la lectura diaria de la Biblia. Y en otra época el pueblo no tenía acceso a la Biblia, sino que solo la iglesia les podía decir qué era lo que la Biblia quería decir. Y eso cambia todo, el acceso que se tiene a la información. Entonces, en las ciencias pasa algo similar y muchas veces alguien si quiere leer un texto, un artículo sobre un tema que le parece muy interesante y cuando comienza a leerlo se da cuenta que no puede entender nada de lo que está leyendo. Y desde ese punto la ciencia es muy distante para él. Pero la señora que conoce de plantas en su barrio le puede dar una explicación del mismo fenómeno más cercano a su contexto y él termina tomando esa, porque en esa puede confiar porque la entiende. Entonces, esa separación que existe entre las personas y la ciencia es difícil porque parte de esa separación va a depender del lenguaje y algunos autores utilizan de manera deliberada un lenguaje oscuro para transmitir la ciencia para que solo se mantenga en ciertos círculos, pero también aunque se utilice un lenguaje claro, van a haber ciertos aspectos de la ciencia que no se van a poder entender aunque se utilice ese lenguaje claro porque representan aspectos tan avanzados técnicamente que tú necesitas tener una base académica para poderlos entender. Y esa es una distancia entre el público general y la ciencia más difícil de reconciliar. Eso explica muchos fenómenos sociales que existen. Por ejemplo, eh, alguna vez un ingeniero industrial que trabajaba en una planta petrolera, me preguntaba si de verdad yo no creía que en algún punto habíamos adquirido tecnología alienígena que explicara todos nuestros avances de la ciencia. Y eso es una separación del profesional con la historia de la ciencia. La historia de la ciencia, tú puedes seguir la evolución de nuestros artefactos científicos en la historia de la ciencia. Tú puedes identificar las ecuaciones que necesitas para explicar algo y en qué puntos de la historia se descubrieron. Y no fue que de un momento a otro apareció una fórmula y aquí está y la construí a partir de la nada y nunca hemos utilizado ninguno de estos datos para no. La ciencia se construye a partir de la ciencia que existe. No tenemos un fragmento de ciencia que apareció de la nada y no era compatible con ninguna de nuestra ciencia anterior. Eso nosotros no lo tenemos. Toda la ciencia que nosotros tenemos se explica con toda la ciencia que teníamos anteriormente. No hay un descubrimiento disruptivo que diga apareció esto y no utiliza ninguno de los recursos previos que teníamos. Eso no existe. Lo único que se sale así de ese contexto es el tema pues de las pirámides y las construcciones o sea, que la explicación que hay hasta ahora pues no deja a las personas como que saciadas Pero de que solo puede haber creado el ser humano. no deja a las personas satisfechas precisamente por el mismo fenómeno. Porque la mayoría de las personas que no se sienten satisfechas, que saltan directamente a la idea alienígena, son personas que en realidad no tienen conocimientos técnicos sobre el área, es decir, no son expertos en construcción. Pero las pirámides, a pesar de que son grandes logros tecnológicos de una civilización, si yo quiero crear la figura más básica y más alta, sin grandes conocimientos técnicos y construcción, lo más probable es que yo voy a hacer una figura que es ancha en la base
y se va haciendo más delgada a medida que sube, porque yo voy creando una plataforma base para la siguiente estructura. Entonces, como la plataforma de abajo es más grande, la que va arriba pues la va a sostener. Si yo quiero hacer una estructura muy alta que mantenga el mismo ancho en toda su altitud, yo voy a tener que utilizar otros recursos arquitectónicos mucho más complejos, de diseño interno, de las bases. Voy a tener que utilizar algún tipo de material especial porque la estructura va a llegar a unas alturas donde va a soportar ciertos tipos de vientos, donde la estructura va a tener que soportar la posibilidad de que la tierra se mueva. Pero si yo hago una estructura que simplemente es una plataforma ancha y luego otra más pequeña y luego otra más pequeña, es una estructura mucho más fácil de construir. Pero ven acá, ¿cómo justificarías tú el peso pues de las rocas que conforman pues la pirámide? Hay algo curioso sobre estas figuras. Cuando, cuando se habla de la esfinge, por ejemplo, que se data ahí en la época de los faraones, se encuentra que la cabeza que tiene la esfinge, esto es un poco teoría conspiranoica, ¿no? Se considera que la cabeza de la esfinge no es compatible con el resto del cuerpo, que es mucho más pequeño, y que probablemente ahí había antes una cabeza de otra cosa, se presume que era de un león, y que en el momento en que se creó quedaba frente a la constelación de Leo, que en la posición de los astros en ese momento pasaba por allí. Y entonces probablemente hay una civilización antigua que ya había estado construyendo esas estructuras grandes en piedra en esa zona. Es muchísimo tiempo, entonces no es fácil decir, porque ahorita lo que se calcula es el traslado de las canteras más cercanas, pero no es fácil decir si no había otra fuente local o cómo era la geografía del momento que permitiera mejor el traslado de un lugar a otro. Esa zona en algún momento se supone que estuvo más vegetada y que tenía más agua. Entonces es muy difícil saber si de pronto no había una ventaja geográfica en el momento para ese traslado. O bien, si la misma civilización, como ya lo hemos mencionado, tuviese elementos tecnológicos para manipular estos pesos de maneras alternativas a las que nosotros utilizamos y que no fuese en realidad ciencia en términos tan avanzadas como pensar en la Atlántida cinematográfica, sino que simplemente fueran maneras alternativas de hacer el mismo trabajo. Era como que la evolución de las herramientas o la alternativa a las herramientas que se iban dando en la historia. También estaba viendo, por ejemplo, la evolución del arco, que el arma básicamente estaba basada en un arco, ¿no? Sino que el sistema técnico, por decirlo así, era diferente. Era tirar algo como la onda y el arco y cosas así. Claro, porque es que el principio fundamental es el mismo. El principio es lanzar un proyectil. Y lo que ellos cambiaron fue la fuerza que le da el impulso, que ya no fuera el motor, ya no es el músculo humano, sino la pólvora. A lo que te iba a responder a ti, si tú dices que, no vayamos a lo convencional de cómo conocemos ahora, de cómo mover una estructura de un punto A a un punto B, entonces actualmente, o sea, no hay una forma de cómo pensar distinta, cómo se podría mover eso. Y además de que los estudios y lo que comentan, pues las personas es que de la tierra que está hecha, pues las rocas que conforman pues la pirámide están a, no sé exactamente, pero a muchos kilómetros pues de distancia. Sí, es que era lo que Un mencionaba. lago, que era como un lago, algo así. Era precisamente lo que mencionaba hace un momento cuando decía que ellos hacen unos estudios sobre las canteras más
con mayor probabilidad donde se originaron esas piedras y las encuentran por allá en una zona. Entonces la descripción es precisamente cómo se llevaron esas piedras hasta allá. Y pues hay varias teorías, pero pues son eso, teorías. Mm, hay más, hay más evidencia. Uno escucha a los arqueólogos formales hablar de eso y no existe, para ellos no hay como un misterio de tipo alienígena detrás de la construcción, sino más bien de cuál fue el ingenio de las personas en el momento para utilizar los recursos de los que disponían. Pero nosotros tampoco tenemos claros cuáles son los recursos de los que disponían. Tenemos una idea que tiene mucho que ver con lo que creemos que harían los aborígenes de hoy día. Es más o menos el límite que nosotros tenemos para todo. Entonces nos imaginamos que colocaban unos troncos abajo y los amarraban ahí con cuerditas que hacían con plantas y ese era el intento. Entonces es muy limitada la información de la que el público en general puede aproximarse a esta idea de cómo fueron transportadas esas rocas. Ahora yo me vengo a recordar un tema, hace como 3 días pues me vi pues la película pues de Frankenstein. Hay una escena en la que quien iba a construir a Frankenstein pues dice que él necesita pues, construir una persona pues grande, o sea, conseguir órganos fuertes y extremidades largas para construir a alguien fuerte. Eso me hizo recordar pues la idea pues que tenía pues un alemán hace muchos años de que el humano pues perfecto era grande. Se trayendo eso al tema, ¿cuánta información tenemos de que el ser humano antes pues entre muchos pues no podía pues cargar algo así, ¿no? Justo me la vi ayer. Ok. Y sí, él habla como de un hombre grande y fuerte. En la película no explica muy bien cuál es la visión de él, qué es lo que quiere crear. Este tipo en unas escenas, cuando lo tiene en el sótano encadenado, se ve de un tamaño. Y al final, cuando está sentado al lado de Víctor, que ya está a punto de morir, se ve gigante, parece un gigante definitivamente. Las estaturas tienen un límite, ¿no? Que tiene que ver con la gravedad y con el envejecimiento. Hay muchos animales que son grandes que tienen problemas de movilidad en la edad adulta porque es un cuerpo más grande sometido a la misma fuerza de gravedad y que tiene menos resistencia para sostenerse por sí mismo. Entonces, por ejemplo, en los perros grandes se encuentra que pueden desarrollar problemas de la cadera y que tienen dificultad para levantarse y trasladarse para cosas tan sencillas como orinar. En su vejez suelen ser asistidos por otras personas. Y pueden ser asistidos por personas, pues no por otras por personas. Y hay personas que son muy altas que en su vejez, también según su calidad de vida, ¿no? Que tanto ejercicio hicieron, que tanta masa muscular formaron, pero tienden a sufrir de dolores lumbares, de desconfort a nivel de la cadera. Las caídas de estas personas representan impactos energéticos mayores porque pues se cae de una altura más alta y de una altura mayor. Y no hay una forma de decir que para este mundo lo ideal sea ser más alto. En términos sociales y militares, por así decirlo, tiene sentido o tuvo sentido en una época de la humanidad porque el combate era cuerpo a cuerpo. Entonces, las poblaciones que tenían hombres más grandes tendían a imponerse militarmente porque eran soldados más fuertes. Y eso modificó toda nuestra visión del mundo. Culturalmente nosotros queremos ser más altos y, y más fuertes porque los países que han sido colonizadores en el mundo son de civilizaciones altas y fuertes. Y estas civilizaciones altas y fuertes tienen mucha antigüedad y tienen mucho poder porque en la época del combate cuerpo a cuerpo persistieron y se volvieron
grupos de personas muy poderosos, acumularon muchos recursos, pudieron desarrollar tecnologías antes que otras civilizaciones a las cuales sometían. Entonces, puede que el panorama moderno en muchísimos años modifique eso. Hoy día las guerras no las tienen que luchar los soldados. Lo que se está describiendo en la actualidad es una posible migración hacia las máquinas en las guerras futuras. Hemos visto en las guerras que se están librando en la actualidad, por ejemplo, el uso cada vez más frecuente de drones. Entonces puede que el panorama militar de cómo deba ser un soldado en muchísimos años cambie. Y si digamos una potencia tecnológica donde los hombres no son muy altos, pero su tecnología llegue a dominar militarmente, podría ser que dentro de 1000 años el hombre ideal no sea el blanco de ojos azules, porque fue una civilización derrotada hace mucho tiempo por alguna cultura que sea baja y con ojos diferentes. Entonces depende mucho de todo eso, la idea de que la raza superior era alta y rubia. em, Depende de en qué contexto querramos hablar nosotros de superioridad. Nosotros tenemos una interpretación de la evolución que tiene que ver nuevamente, como hablábamos hace un rato, de nuestras formas de producir los recursos de los que dependemos. Nosotros tenemos una forma de evolución que tiene que ver de eso. Y tiene que ver de eso porque nuestro lenguaje está organizado según esa forma de producción. Cuando una persona está haciendo algo, digamos tú te quieres dedicar a ser pintor y la gente te pregunta, bueno, ¿y eso vale la pena? Sí vale la pena ser pintor. Lo que la gente te está preguntando es, ¿vas a poder con la pintura producir un producto que se venda mucho y te genere mucho dinero? Esa es la pregunta que hay de fondo. Entonces, nuestras interacciones que parecen del día a día están condicionadas por la forma en la que nosotros producimos recursos. Nosotros dependemos culturalmente de nuestro sistema económico y las cosas de las que nosotros dependemos moldean nuestro lenguaje, la forma en la que decimos las cosas. Y la forma en la que decimos las cosas hace que tengamos cierta visión del mundo. Por eso se considera que aprender otro idioma es tener otra visión del mundo. Hay una escena de una película que me parece un ejemplo muy interesante para este fenómeno. No tiene que ser veraz lo que voy a decir porque es una película, pero la idea que se quiere transmitir describe ese ejemplo de que el lenguaje puede definir la forma en la que una persona ve el mundo. Hay una película de esclavos que se llama Amistad y en algún momento hay un abogado que está intentando defender a los esclavos. Hay un debate de propiedad, hay unos esclavos que traen en un barco y unas personas se quieren quedar con ellos. Y el abogado que está intentando evitarlo y lograr la libertad de los esclavos. Y él, de buena intención y queriendo dar esperanzas a estas personas, dice que va a hacer algo y más adelante no se puede por procesos legales. Y en ese momento de la película, el que está traduciéndole al esclavo le dice, no, es que él iba a hacer tal cosa, pero no la pudo hacer. Y el esclavo se queda confundido intentando entender qué es lo que le está diciendo. Y el abogado pregunta qué pasa y el traductor le dice, lo que pasa es que en la cultura de ellos no existe la posibilidad de tener la intención de hacer algo y no hacerlo. En la cultura de ellos las cosas se hacen o no se hacen. Entonces, esa visión de que o tú haces algo o no lo haces, cambia por completo la forma en la que se relaciona toda una sociedad, porque no existe la posibilidad. Hay que explicar de otra manera el hecho de que tú no hayas hecho algo. Y probablemente como sociedad se comprometen más a hacer las cosas porque tienen una visión dicotómica del mundo. Y nosotros que tenemos la posibilidad de tener la posibilidad, con frecuencia no hacemos cosas que íbamos a hacer porque las íbamos a hacer, pero no las hicimos. Entonces eso modifica
todo el lenguaje que existe detrás de eso, la forma en la que nosotros explicamos, la forma en la que decimos las cosas, transforman la forma en la que nosotros vemos el mundo. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Nuestro lenguaje está condicionado por nuestro sistema económico y la forma en la que nosotros decimos es de alguna manera la forma con la que nosotros nos relacionamos con el mundo. Y ahorita nosotros estamos en un estado del mundo en el que nuestra historia nos dice que la gente alta y blanca es más poderosa, es más inteligente, es más organizada. Es muy común, por ejemplo, que en tercer mundo se tenga la idea de que la gente de primer mundo es gente más civilizada, más educada y que por allá no existe la corrupción como acá. Eso que parece eh, para otras personas imposible de aceptar, para mucha gente eso es una realidad y lo utiliza en sus conversaciones del día a día. Piensan en países de primer mundo. Ah, no, lo que pasa es que son, por ejemplo, de Bélgica. Y sí, esa gente por allá es mucho más educada y es mucho más civilizada. Y en muchos de estos países tienen la posibilidad de que sus ciudadanos sean educados y civilizados porque han sido completamente barbáricos con otras personas. Bélgica, por ejemplo, tiene toda una historia de, de opresión en el Congo durante el gobierno del reinado de Leopoldo II y todos los actos barbáricos que se cometieron por la población del Congo para extraer el caucho de allá. Y la forma en la que evolucionó ese evento en la historia y quedó impune. Incluso Leopoldo recibió un premio más adelante por haber resuelto el problema en el Congo, que era un problema que él había causado. Y el Congo eventualmente intentó crear un estado democrático y detuvieron a Lumumba y Lumumba eventualmente fue asesinado y el Congo está hoy día en crisis, hay una guerra ya y se siguen extrayendo recursos, pero esa gente de allá hace parte de una población que históricamente no ha sido una población ganadora, entonces las crisis de ellos no son tan relevantes para el resto del mundo como la crisis que sufre la población blanca. Y eso lo ven las personas incluso en sus mismas localidades con las personas de dinero. Y las personas de dinero en los países de tercer mundo suelen ser en promedio personas con rasgos extranjeros. No tienen que parecer necesariamente europeos, pero son personas más blancas con unos rasgos menos indígenas. La gente de dinero de su país probablemente tiene esa apariencia. Y, por ejemplo, un país de tercer mundo, donde su población pobre oscila entre los indígenas y los negros, tiene una población privilegiada que tiene una apariencia más, que intenta aproximarse más hacia la europea o la norteamericana y que de hecho intenta alejarse de la población local. En estos países de tercer mundo que han estado casi desde su independencia y en estado de violencia interna o externa, la violencia tiene significado según las zonas en las que ocurra. Entonces son países en los que en la periferia, donde vive la gente pobre, que tiene esos rasgos de poblaciones que no se ven históricamente como ganadores, hay violencia permanentemente, pero esta violencia es aceptada porque sucede en esas regiones. Cuando hay manifestaciones de esa violencia en las ciudades donde vive la otra población, entonces se considera que la violencia volvió al país. No, la violencia nunca ha sido del país, la violencia está allí. Lo que pasa es que ahora afecta a esa parte de la población en la que está mal vista que sea expuesta a la violencia porque aparentemente ellos hacen parte de una población que históricamente vemos como ganadores. Entonces pues no puede haber un carro bomba en la mitad de la ciudad si nosotros somos los civilizados. Tiene sentido que haya una explosión por allá en un pueblo donde viven negros y indios porque es que ellos son así. Esa zona es así. Y generalmente esas explosiones son posibles precisamente porque estas poblaciones pequeñas que viven en el poder están moviendo sus fuerzas y el movimiento de esas fuerzas causa esos fenómenos en esas poblaciones pobres.
Ese es un juego muy complejo que se ve disfrazado por el discurso del lenguaje. Entonces, el lenguaje crea un discurso y el discurso es que volvió la violencia. Y eso pasa a los medios de comunicación que son dominados por estas personas en el poder y los medios de comunicación crean una idea en el país de que se acaba de reavivar una violencia, que era una violencia persistente, que era invisible, porque antes de tocar a estas personas no aparecían los medios. Entonces la idea del resto del país que vive en esas zonas alejadas de la violencia es que acaba de revivir la violencia. Pero eso no fue lo que pasó. El lenguaje es muy importante porque el lenguaje crea una construcción de la realidad. Nosotros creemos que está pasando algo a partir de las cosas que se nos son dichas. Y las cosas que se nos son dichas no tienen que estar necesariamente reflejando lo que está pasando en la actualidad. Por eso el acto de vivir en el tiempo presente es una tarea activa. Hay que estar comprometido con los eventos, hay que mirar más de una fuente, hay que intentar verificar los datos. El problema es que eso representa mucho trabajo para la mayoría de la gente y mucha gente no está interesada en hacer ese trabajo y gran parte de la población está tan ocupada intentando sobrevivir que ni siquiera tiene tiempo de hacer ese trabajo. Entonces terminan recibiendo la información de las fuentes a las que más tienen acceso y las fuentes a las que tienen acceso son las que son controladas por las potencias económicas dominantes. Entonces el relato de la verdad termina siendo el discurso que fabrican los grupos que están en el poder.